Muchísimas gracias, venerable. El día de hoy, el maestro Zengong, él nos da la oportunidad de aprender y de escuchar y nos regala su tiempo. Él nació en Colombia después de vivir una serie de situaciones de violencia, desbordamiento emocional y sufrir de estrés postraumático. Se acerca a la práctica budista. Él es el abad y presidente de la comunidad budista Camino del Dharma, de tradición Mahayana y Shan. Cuenta con un doctorado en educación de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Ha sido representante de Colombia en los congresos budistas en Myanmar, Tailandia y Vietnam. Él es conferencista invitado en institutos tanto públicos como privados. Dirige regularmente retiros de meditación, gestionando emocional y programas de formación y educación budista a través de los cuales busca fortalecer la construcción de la paz, la no violencia y una nueva conciencia para el siglo XXI. El día de hoy, él nos regala la plática de salud mental y práctica budista, transformando nuestros miedos. Muchas gracias, venerable. Buenas tardes, bienvenido, buenas noches. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos y buenas noches también para todos y para todas. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este hermoso espacio, y este espacio es hermoso porque ustedes están. Si ustedes no estuviesen, no tuviésemos la maravillosa oportunidad de compartir, como amigos y amigas de bien. Qué bonito que nos encontremos nuevamente aquí. Seguramente hay muchas personas, bueno, no sé si muchas, algunas personas, varias personas con las que hemos podido compartir en esta sesión por volví nuevamente. Estaba diciendo que seguramente con algunas personas ¿me escuchan? Sí, venerable, sí. Ah, Como que bueno. está un poco el internet lento, se corta, pero ya lo retomamos. Ok, ok. Me excuso por el internet. Me excuso por el internet porque no lo puedo manejar muy bien. Les decía que me siento muy honrado de estar en este espacio nuevamente y agradecido con aquellos con los cuales hemos ido compartiendo en este seminario. Seguramente hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, de conversar. Qué bonito. Y con aquellos y aquellas que quizás es la primera vez que tenemos la oportunidad de vernos, pues también les agradezco muchísimo por tener la paciencia, la amabilidad y la apertura de acercarse y de escuchar este espacio. Entonces, permítanme, con el permiso de cada uno y cada una de ustedes, hacer una pequeña recitación de agradecimiento. Agradecimiento a CAPAC México, a todo su equipo de trabajo por facilitar este espacio, a todas las personas que acompañan esos procesos, a sus familias, que todos y todas estén bien, felices y en paz, a las personas que están aquí, en este espacio, que se conectaron hoy, que cada uno de ellos y ellas esté bien. Tiene el audio cerrado, venerable. Todos los seres que están aquí y que no están también, todos los seres se encuentren bien, felices y en paz, que sus familias, sin importar su lugar en el mundo, estén bien, felices y en paz, que todo lo que se diga aquí, que lo que hablemos, conversemos, pensemos, sea de beneficio para todos los seres, sin importar su lugar en el mundo, que todo se beneficie, que nada sea para mí, que todo sea para los demás. Me inclino, reverencio al Buda, al Dharma, a la Sangha,
todos nuestros maestros y maestras que hacen posible que estemos aquí, que todas las condiciones se generen de manera favorable, que todos estén bien, felices y en paz. Muy bien, maravilloso. Nuevamente agradecido con Betty, que es una moderadora extraordinaria, y con todo el equipo de CAPAC que hace posible este espacio, que es una sanga maravillosa en México, y que todos y todas están invitados a practicar allá. Cuando estén en México, visiten CAPAC, que es un espacio muy afectuoso y de mucho cariño para todos y para todas. Muy bien, y a las personas de Camino del Dharma que están por acá también, un saludo, la comunidad en Colombia y todos los países, Latinoamérica y todos los lugares donde estamos. Todos nos unimos en una sola mente para poder practicar juntos. Bueno, si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla. Si en algún momento, por alguna razón, ocurre algo, yo me desconecto o ustedes se desconectan, un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia para poder retomar nuevamente. Porque la intención es que podamos conversar, practicar juntos y juntas y podamos profundizar en nuestro interior. ¿Ok? Entonces, mucha tranquilidad y paciencia, que todo va a fluir como debe fluir. Muy bien. Nosotros hemos estado, todos y todas, algunos aquí, quizás otros en otros momentos, hemos estado caminando juntos y juntas a través de un seminario sobre salud mental y práctica budista, ¿no? Hemos tenido unas sesiones, la primera el 21 de enero sobre la ansiedad, la segunda el 18 de febrero sobre la ira, y hoy nos encontramos en una que es de salud mental, transformando nuestros miedos, ¿no? Que es la que estamos viviendo hoy. Creo que la fecha está mal, pero es la de hoy. Esta es transformando nuestros miedos. Y tendríamos proyectada una sesión intensiva de práctica que está por definir, que seguramente será informada con tiempo para todos y para todas. Y hemos decidido hablar sobre salud mental y siempre invitamos a algunas aclaraciones iniciales que son importantes, ¿no? Para que las recordemos, para que las tengamos allí, ¿no? La primera tiene que ver con el concepto de salud mental. Hemos estado hablando de él, sobre todo en la primera sesión. No vamos a ahondarlo ya, pero sí entender que el concepto de salud mental es amplio, ¿no? Y aquí vamos a tocar algunos elementos específicos. Vamos a poner el focus en unos elementos específicos y dejaremos otros a un lado, no porque no sean importantes, sino porque el tiempo hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Y seguramente en otro momento, en otro tiempo, tocaremos otros elementos, pero aquí nos dedicaremos a tocar unos elementos en conexión con la práctica budista, ¿no? Este seminario que hemos ido caminando y transitando juntos y juntas no sustituye en ningún momento ningún tratamiento psiquiátrico, médico, que requiera o esté llevando una persona, ¿no? Por respeto, por supuesto, a los procesos internos y personales que cada una de las personas está viviendo, ¿no? Lo que sí es importante decir es que cualquier persona puede participar en este seminario. Cualquier persona ha podido participar después que tenga las posibilidades, el tiempo, y se puede retirar cuando lo desee. Digamos que no es una camisa de fuerza, ¿no? Lo que es importante es que si te quedas, por supuesto tengas una actitud de respeto, de apertura y disposición para poder disfrutar de este espacio de aprendizaje y de práctica. Y al final de este compartir, tendremos un espacio para las preguntas donde cualquiera podrá preguntar sobre lo que hemos conversado, ¿no? Ojalá podamos dedicar el tiempo a concentrarnos en lo que hemos tratado, ¿no? Quizás no conversar sobre otros temas. Muy bien. En ese orden de ideas, empecemos con una promesa, ¿no? La promesa de la sociedad moderna o posmoderna, ¿no?
Una promesa, pongámonos a reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Recuerden que dentro de la práctica budista, por lo menos desde mi tradición, hacemos un ejercicio, trabajar el músculo, ¿no? El músculo de la atención. Trabajamos el músculo del cerebro que tiene que ver con estudiar, reflexionar y practicar, ¿no? Estudiamos, reflexionamos y practicamos. Pero el núcleo fundamental es, por supuesto, la práctica. Y en algún momento, dependiendo del camino de cada uno y cada una, vamos a dejar de estudiar y de reflexionar y todo aparecerá así como clarito, ya no necesitaremos de nada más. Pero en este momento estamos caminando para tener unas ayudas que nos permitan comprender de manera mucho más profunda lo que nos está pasando interiormente. En ese orden de ideas, todos y todas los que estamos aquí somos sujetos históricos, ¿no? Estamos en un momento, en un contexto específico y sobre todo en la sociedad occidentalocéntrica en la cual nosotros habitamos, hemos considerado lo que hemos vivido como sociedad moderna o posmoderna y ahí hay discusiones teóricas, etcétera, que no competen a este espacio, ¿no? Lo que sí es cierto, y nos dicen muchos estudiosos de las ciencias sociales, etcétera, es que la sociedad moderna nos hizo varias promesas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el elemento de seguridad, ¿ok? Y eso es muy importante comprenderlo en este momento. Cuando hablo de seguridad, no solamente hablo de seguridad externa, etcétera, de vivir un conjunto residencial, un conjunto de apartamentos y tener este tipo de cosas que hace parte de, por supuesto, ese ejercicio, sino tener una seguridad y una estabilidad, ¿no? Contar con unos elementos básicos para poder estar tranquilo, tranquila, poder ser feliz, etcétera, ¿no? Y esa promesa tiene que ver en este momento, en esta conversación que tenemos, con la seguridad, sentirnos seguros. Y eso es muy importante en el proceso evolutivo que nosotros hemos vivido como especie humana. Quizás no lo recordamos y no tendríamos por qué hacerlo, pero hace muchísimo tiempo nosotros vivíamos en manadas, en grupos, y nos movilizábamos, nos asentábamos en ciertos lugares del mundo, ¿no? Dependiendo del contexto en el cual habitamos. Y había unas experiencias, unos principios, unos elementos que cohabitaban con nosotros, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, tenía que ver con el tener seguridad, ¿no? Tener alimentación, tener abrigo, etcétera, y se nos complicaba un poco más en la medida en que el telencéfalo altamente desarrollado, cerebro en este caso, iba cambiando, ¿no? Iba evolucionando, se iba transformando. Entonces esos elementos de seguridad pues los buscábamos en todos lugares. Y había una sensación interna dependiendo de los factores internos que no nos permitían de alguna u otra manera sentir esos elementos de seguridad, sobre todo cuando sentíamos que o éramos vulnerables a ciertas situaciones, ¿no? Animales, etcétera, climas, situaciones externas. Entonces, como seres humanos, hemos estado buscando comprendernos, por supuesto, pero ciertamente también tener una seguridad, una base que nos permita estar más tranquilos, ¿no? Y eso fue una promesa de la sociedad moderna, ¿no? Y ahí vemos todo, ¿no? Buscamos, tenemos, conseguimos cosas, etcétera, para que podamos tener ese nivel de seguridad, de tranquilidad. Eso no es bueno ni malo, simplemente es una lectura de la realidad en la cual nosotros habitamos y hemos estado, ¿no? Hemos estado. Algunas, en algunos momentos de la historia, han, de alguna manera u otra, o se han ido acercando a ese elemento de seguridad, ¿no? A esa sensación de estabilidad interna. ¿Ok?
Ahora, la pregunta es, ¿nos sentimos más seguros y plenos en nuestra actual existencia? Con todo lo que tenemos, ¿no? Con todas esas cosas maravillosas, como la tecnología, el portátil, nuestro auto, nuestro coche, como dicen en México, coche, ¿cierto? Carro dicen por acá en Colombia y en otros lugares tienen otros nombres. No importa los nombres, no importa. Nos sentimos más seguros, más plenos, más tranquilos, porque eso es una promesa de la sociedad moderna, ¿no? Y de la sociedad posmoderna, que entre más tengas, más cuidado estés, pues, entre más sensación tengas de estar cuidado, entre comillas, pues vas a sentir o vas a estar con una sensación de seguridad. La pregunta para nosotros, para nosotras, que estamos aquí en este espacio, nos sentimos más seguros y plenos en nuestra actual existencia, es una pregunta profunda, pero no es una pregunta que busca criticar, condenar, no busca condenarnos, nos invita es a la autorreflexión, porque somos personas valientes las que estamos aquí. Decidir encontrarnos, sentarnos, estar detrás de una pantalla que a veces no es tan fácil, tener el focus de atención, etcétera, pues somos personas valientes, somos personas maravillosas, somos personas que quizás por alguna razón que no sé, pero que me gustaría saber en algún momento cuando nos conozcamos personalmente, quizás en algún momento, hemos decidido comprender que algo no está funcionando, ¿no? Y eso es bonito, es valiente. Ustedes son personas maravillosas. Y esta pregunta es para personas maravillosas, ¿no? Para personas que están en una búsqueda interior diferente. ¿Nos sentimos más seguros y plenos en nuestra actual existencia? ¿O en qué momentos nos sentimos más plenos, más seguros? ¿En qué momentos? ¿No? Meditemos un poquito. Detengámonos un poquito de lo que estamos haciendo allí. Quizá estamos viendo Netflix mientras escuchamos este espacio, estamos viendo nuestro celular. Dejemos eso a un lado y detengámonos un momento de autorreflexión. No para que lo respondamos en este momento, sino para que lo vayamos interiorizando, para que nos demos la oportunidad de abrirnos, ¿no?, a la pregunta. La segunda pregunta es, ¿existe una disminución de nuestros temores? ¿Hemos caminado a una disminución de esos temores? Los que sean, o lo que nosotros consideremos por temor. ¿Hay una disminución de los mismos? Y es bonito que nos comprendamos en eso. Y lo vamos a ver por qué. Vuelvo y repito, no es un cuestionamiento desde el yo condicionado, desde el ego, desde lo que yo llamo el saboteador interno, sino más bien unas preguntas que nos van invitando a autoconocernos, ¿no? Que nos invitan un poco a detenernos y salir de lo habitual, cuestionarnos no para condenarnos, no para autoflagelarnos, sino para comprendernos, ¿ok? ¿Existe una disminución de esos temores? Sobre esa promesa dada, hay una promesa allí, y esa promesa tiene que ser validada en la cotidianidad. A lo largo de la historia, nos lo muestra la biología, la neurociencia, nuestro cerebro ha buscado de alguna otra manera, o nosotros en la existencia, tener ciertos niveles de seguridad, como pueblo, como tribu, como ciudad, como municipio, como provincia, etcétera, y a nivel interior. Quedémonos con eso y vayamos avanzando, ¿no? Podríamos decir, hay muchas palabras para esto, no nos vamos a detener en palabras en sánscrito, etcétera, porque no es el sentido, ¿no? Podríamos decir que hay unos alimentos para eso que nosotros llamamos miedo. La definición de miedo puede variar dependiendo del contexto, pero aquí estamos hablando de impurezas mentales, etcétera,
de unos elementos que están ahí internos, ¿no? Que nosotros podríamos llamar desde la práctica budista como esos insumos, esos alimentos que nos van llenando con ciertas disposiciones internas, ¿no? Entonces, si tu respuesta fue, bueno, desde mi humildad intelectual, desde mi humildad interior, podría decir que hay momentos en donde realmente no hay una disminución, sino hay un aumento. Y si tuviéramos un termómetro, podríamos decir, pues sí, como que ha crecido un poquito más, como que ha aumentado un poquito más. Y en algunos contextos, como que se aumenta un poquito más. Y eso, interiormente, no es tan asertivo, ¿no? No es tan asertivo conmigo, como mujer, como hombre, como padre de familia, como trabajador, pero tampoco con las personas que están a mi alrededor, ¿no? Porque no puedo estar plenamente. No puedo estar plenamente para mí, ni tampoco para los demás. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos factores, esos alimentos, esos elementos que van, valga la redundancia, alimentando eso que hemos llamado miedo, ¿no? Algunos los vamos a ver hoy, no todos, por supuesto, porque el tiempo es maravilloso y hay que aprovecharlo. Pero vayamos a uno de ellos, ¿no? Imágenes en nuestra mente, ¿ok? Algo sencillo como eso. Lo sencillo no es simple, lo sencillo a veces termina siendo muy profundo, ¿no? Lo sencillo a veces termina siendo muy profundo. Imágenes en nuestra mente. Desde la tradición Chan específicamente, desde el budismo Chan, desde la tradición mahayana, cuál es mi linaje, tenemos muy en cuenta las imágenes, ¿no? Les damos mucha importancia a las imágenes con las cuales habitamos nosotros y nosotras, o en las cuales estamos sumergidos. Detente un momento y revisa las imágenes que tú tienes sobre ti mismo, sobre ti misma, como mujer o como hombre, las imágenes que tienes en este momento de mí y de lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué imágenes? Hablo de imágenes como si estuvieras en una película, ¿no? En esa serie de Netflix que tanto nos gusta, ¿no? Imagen, ¿no? Imagen, es decir, hay una imagen, así como este cuadrito que está aquí, donde estoy moviendo mis deditos. Asimismo, en este momento hay imágenes. Sin embargo, es importante comprender que en la vida cotidiana estamos sumergidos en imágenes, ¿no? En imágenes de nosotros mismos, de los demás, de los contextos en los cuales estamos habitando. Y esas imágenes, para poder utilizar el símil de la película o de una película, podrían ser no tan asertivas en algunos momentos, un poco de gozo en el otro. Sin embargo, esas imágenes nos acompañan, ¿no? Ahora, podríamos empezarnos a preguntar y autorreflexionar sobre de esas imágenes las cuales nos sumergimos en la vida cotidiana, cuáles alimentan la inseguridad interior, el temor, ¿no? Una imagen de un jefe, quizás de mi esposo o de mi esposa traicionándome, de mi compañero o compañera de trabajo sin estar con ella en una posición no tan asertiva conmigo, con los demás. ¿Cuáles son las imágenes las cuales cohabitamos, nos sumergimos nosotros, nosotras en la vida cotidiana, ¿no? Proyectamos, como si tuviéramos un videobeam. Un videobeam es como un proyector, ¿no? De esos que tú pones y conectas al computador y tiene un montón de imágenes en la vida cotidiana, ¿no? Esas imágenes juegan un papel importantísimo
en el alimento interior nuestro, ¿no? Por eso a veces en la práctica budista visualizamos cosas para poder ir transformando esas imágenes. Nuestra madre, mira lo interesante, tuvo, y nuestro padre también, una imagen de nosotros, de nosotras, antes de nacer, y seguramente esa imagen fue cambiando, ¿no? Y quizás, ojo con esto que es importante, quizás nuestra mamá, nuestro papá proyectó una imagen de lo que quería que nosotros fuéramos, ¿no? Quizás era su propia imagen. Habría que preguntarnos, ¿qué imagen proyectó mi mamá, mi papá sobre mí? Que terminó permeando mi propia realidad. ¿Ok? Entonces las imágenes terminan de alguna u otra manera, de muchas maneras, alimentando eso que nosotros llamamos miedos, inseguridades, sensaciones donde me cuesta quizás estar en una situación difícil. No sé si ustedes han ido a, a estos lugares donde te montas, te subes a una montaña rusa, ¿no? Y hay un montón de atracciones y hay unas más difíciles que la otra, y estás arriba en unas que son supremamente difíciles, y cuando estás arriba, hay una imagen allí, ¿no? Que su proyecto, uy, una imagen quizás de lo que está ocurriendo puede suceder. Bueno, en nuestra vida cotidiana muchas veces pareciese que estuviéramos en una montaña rusa, proyectando ese tipo de imágenes y sensaciones. Quedémonos con ellas, ¿no? Alimentos para el miedo, imágenes en nuestra mente que son alimentos, que nutren ese miedo. ¿Ok? Vayamos a otro, ¿no? Elementos inútiles, ¿no? Quedémonos un poco con la palabra elementos inútiles. Cuando hablamos de elementos inútiles, nos referimos a elementos internos y externos, que de alguna u otra manera están conectados, pero vamos a, por temas didácticos, a dividirlos, ¿no? Pero solamente por elemento didáctico, solamente por eso, por un tema de explicación o de compartir en la explicación, en la conversación. Pensamientos. Por un lado tenemos imágenes, pensamientos, ¿no? No hablemos de pensamientos buenos ni malos. Hablemos de pensamientos útiles e inútiles, ¿no? ¿Cuántos pensamientos inútiles tenemos en nuestra vida cotidiana? Cuando hablo de pensamientos inútiles, son pensamientos ni buenos ni malos, simplemente no útiles para despertar interiormente, no útiles para poder despertar nuestro verdadero potencial, no útiles para poder tener relaciones más asertivas con nuestra pareja, hijos, hijas, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos, no? Revisemos un poco eso, detengámonos, ¿no? Otro alimento para los miedos son esos elementos inútiles, ¿no? Que no son útiles para poder crecer interiormente. Y no son útiles porque nos están generando más sufrimiento, mucho más sufrimiento. Y nos alimentan, nos dan alimento, nos proporcionan unos nutrientes que no son nutrientes, sino que no son tan asertivos para poder crecer interiormente. Elementos inútiles en nuestro exterior. Por ejemplo, personas con las cuales conversamos, conversaciones que tenemos. Deberíamos preguntar, bueno, ¿qué tipo de conversaciones tengo yo en mi vida cotidiana y cómo eso termina alimentando esa sensación de inseguridad, esos temores, eso que está allí, ese quizás pensamiento, por ejemplo, voy a ponerlo así, que se habla mucho desde la práctica budista en muchos espacios, lo encontramos en muchos sutras, etcétera, ese miedo original a la muerte.
ese pensamiento de qué va a ocurrir después, qué va a suceder después, ese miedo original. Ese miedo original ese pensamiento inútil, uy, bueno, ¿qué va a ocurrir después? ¿Qué va a suceder después? Quizás duramos un montón de tiempo dando vueltas en nuestra vida cotidiana. Vamos a empezar por lo sencillo, por lo básico. Esta persona no me cae bien, no me cuadra, ella siempre tiene una mala disposición, y ahí van generándose esos no nutrientes, ¿no? Que terminan ayudando a tener una disposición interna. ¿Qué elementos inútiles tenemos en nuestra vida cotidiana, pensamientos? Seguramente cuando entremos en el espacio de preguntas van a surgir otros, ¿no? Proyecciones del futuro y recuerdos del pasado, ¿no? Las imágenes, elementos inútiles y proyecciones, ¿no? El miedo original, el miedo es, bueno, ¿qué va a ocurrir, no? ¿Qué va a ocurrir con mi hijo, con mi hija? Si quizás no consigo un trabajo, si quizás no consigo un trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a poder sobrevivir? Pero de pronto si tengo mi trabajo, ¿qué tal si lo pierdo? ¿Qué tal si mañana no lo tengo? ¿Ok? ¿Será que mi esposa me quiere o no me quiere tanto como yo pienso? Esas proyecciones, ¿no? ¿Será que mi hijo va a salir adelante? ¿Será que cuando esté anciano me van a cuidar? ¿Voy a tener una buena salud? ¿Voy a sufrir de alguna enfermedad grave? Etcétera. Esas proyecciones, ¿no? Que están combinadas con imágenes, con pensamientos y con sensaciones, ¿no? Pues proyecto. Y si tengo ya un cúmulo de experiencias previas, que seguramente todos y todas las tenemos, ¿sí? Sin importar el nivel de edad, esas proyecciones, esas experiencias previas que son alimentadas de ese recuerdo del pasado, que fueron transmitidas quizás también por mi mamá o por mi papá o por el contexto donde viví. Entonces ya la proyección cambia un poco más, ¿no? Entonces no solamente tengo una proyección un poco sencilla, sino que empieza a ser complexa, es decir, compleja. Entonces esa proyección constante, ese deseo constante, esa proyección constante de, ¿será que sí? ¿Será que no? Quizás de pronto empieza a movilizar un montón de elementos a nivel interior, conectado por supuesto con las experiencias previas, no solo mías, sino también de mi familia, de mis antepasados, ¿ok? Y del contexto cultural en el cual yo habito. Allí hay unos alimentos, ¿no? Entonces la promesa que nos dieron al principio empieza a tambalear un poquito, ¿no? No empieza a ser tan verificable. Dice uno, bueno, pero es que aquí hay una información que me dieron, que me brindaron y al contrastarla con la realidad empiezo a decir, oiga, sí, ¿no? Okay, aquí hay algo, unas cosas que no están funcionando. Es decir, no me siento tan seguro. Aunque viva en el mejor conjunto residencial de México, de Perú, de Argentina, de Colombia, como que la sensación de inseguridad empieza a ser un poco más profunda y se empieza a reflejar un poco en mis relaciones cotidianas, ¿no? Para poner un ejemplo personal, ¿no? Yo fui entrenado, como ustedes saben, en el arte de la guerra, podría decir, ¿no? Pero me costaba muchísimo estar con otras personas. Cuando estaba con más grupos o con otras personas, aquí como estamos con ustedes de manera presencial, me costaba bastante. Se me complicaba muchísimo, se me dificultaba muchísimo. Entonces yo decía, bueno, pero si yo tengo un entrenamiento en el arte de la guerra y tenía un montón de cosas, un montón de formas de sobrevivir, etcétera, y había vivido y había podido sobrevivir
a un montón de experiencias y situaciones y había sido entrenado para eso. ¿Cómo era posible que siendo un guerrero, entrenado en el arte de la guerra, tuviese miedo de estar con otras personas? Sentía un temor de inseguridad. ¿Ok? Entonces hay algo mucho más profundo que debe ser erradicado. ¿Bien? Espero que vayamos bien hasta allí. Ok, muy bien. ¿Qué podemos ir haciendo, no? Ahora, esto que acabo de contar, vuelvo, por temas de tiempo, hay que irlo trabajando poco a poco, por supuesto, ¿no? Con más detalles, pero tenemos que ir avanzando, ¿no? ¿Qué podemos ir haciendo, no? Primero, por supuesto, ir comprendiendo que eso está ocurriendo, ¿no? Tener humildad intelectual para poder aceptarlo. ¿Mm? Y ayudar a florecer un nuevo jardín, ¿sí? Así como hay un alimento, hay unas semillitas que se han ido inyectando, que se han ido asentando en nuestro interior. Necesitamos, es urgente, es necesario. No sabemos si tengamos otra oportunidad como esta de ser Homo sapiens sapiens y de estar aquí y ayudar a florecer ese nuevo jardín, ¿no? Ese nuevo jardín de posibilidades. Y aquí hay una nueva posibilidad, ¿no? Una nueva oportunidad. Y hay un elemento fundamental, confianza en el Buda, en el Dharma y la Sangha. Porque algo que se nos fue negado fue la autoconfianza. ¿Por qué temo yo? ¿Por qué temo yo? Sí, porque hay una pérdida de la autoconfianza, una autoconfianza interior. Confianza en el Buda, en el Dharma y la Sangha. Ese elemento que parece tan sencillo es profundamente transformador y a veces poco trabajado, por supuesto, pero también un poco difícil en nuestra cotidianidad poderlo experimentar. Porque todos los mensajes que nosotras recibimos en nuestra cotidianidad tiene que ver con la poca confianza. Yo, por ejemplo, no confiaba en mi madre, que era una mujer maravillosa, que me había entregado un montón de cosas bonitas, pero sus actos, sus acciones, yo decía, como que no confío en sus palabras. No confiamos en el gobierno, no confiamos en nuestro vecino, en nuestra vecina. Entonces, ¿cómo ir nutriendo esa confianza interior? Necesitamos unas bases, ¿no? Necesitamos empezar a sentar unas bases. Porque así como estás en la montaña rusa o en ese círculo que a veces a mí me cuesta muchísimo cuando he ido a, a estos lugares donde hay muchas de estas cosas, cuando hay uno que uno sube, no recuerdo cómo se llama, tiene nombres diferentes dependiendo de los países, pero hay uno que tú empiezas a subir, a subir, a subir, a subir, y en algún momento te dejan arriba, ¿no? Y no necesariamente la montaña rusa. Y tú ves todo el panorama, ¿no? Todo el panorama de arriba. Y, ¡ay! Ya, una sensación ¿de qué? De desconfianza que me voy a caer, ¿no? En mi vida, o en nuestra vida, vivimos como en el equilibrio, ¿no? Tengo desconfianza de que me voy a caer. Tengo desconfianza de que no voy a poder hacer la presentación en mi trabajo de la manera asertiva. Tengo desconfianza de que yo pueda tener unas capacidades para hacer una presentación o para cuando presente mi trabajo. Allí hay un elemento de desconexión. Y es importante engranarlo con unas bases fundamentales e importantes que nos permitan. Es decir, nuestra mente, para ponerlo en términos más budistas, nuestra mente necesita cierto nivel de estabilidad. Una mente así como medio pachuquita, como que, no, no va a poder transformar los míos. Necesitamos estabilizar la mente, entrenar la mente
Y para ello es importante la autoconfianza, ¿no? Profundizar con humildad en las tecnologías de la mente. Si hay confianza en el Buda, en el Dharma, en la sangre. Cuando hablo del Buda, a ver, no hablo de una persona, ¿no?, que existió. Hablo de la capacidad búdica de poder despertar, ¿ok? Es decir, hablo de que yo puedo despertar mi propia naturaleza al Buda. Cuando hablo del Dharma, hablo de esas herramientas de las tecnologías de la mente que compartió el Buda. Y cuando hablo de la Sangha, hablo también, por supuesto, de la Sangha universal, de todo lo que implica eso, pero también hablo e invito a tener redes de amigos de bien. Amigos y amigas de bien. Reales, concretos. No solo virtuales, no solamente desde WhatsApp. No solamente en los espacios virtuales. Reales, con los que te puedas sentar a practicar. Con los que puedas conversar. Pero vuelvo y repito, con una cosa maravillosa. Puedas practicar. Te puedas entrenar porque sabes que están en entrenamiento contigo y no te van a juzgar, no te van a señalar, sino que te van a dar la posibilidad de que seas. Y esto tiene un efecto muy importante porque cuando nosotros estamos en lo que se llama en el budismo, en el templo del bebé, que es cuando estás en el vientre de tu madre, todos y todas, o cuando estamos en el vientre de nuestra madre, allí estás en el lugar seguro. Acordémonos de eso, ¿no? O por lo menos intentemos acercarnos a esa sensación de seguridad que había allí. Estás en el vientre de tu madre, de nuestra madre, y en un lugar seguro, muy, muy bonito. Pero de un momento a otro tú sales, todos salimos, ¿no? Y hay una ruptura ahí, un corte, ¿no? Y literalmente es así, ¿no? Nos corta el ombligo, ¿no? Esa conexión con la mamá, ¿sí? Que implica un montón de elementos, por supuesto no nos vamos a detener. La sangre se convierte en ese nuevo útero, en ese nuevo lugar, donde ese líquido es importante tenerlo y comprenderlo, ¿ok? Porque eso no ocurre en la cotidianidad. Las sociedades posmodernas, modernas se aíslan más apartamentos, más lugares, más soledad, la salud mental, bueno ya, el COVID, etcétera. Ya hemos hablado de eso en otros momentos, todas las implicaciones. Entonces hay una separación, ¿no? Hay una separación. Volvernos a juntar, generar juntanza para la práctica. Generar juntanza como lo que estamos haciendo aquí. Y eso es muy importante porque eso fortalece la confianza, fortalece la seguridad. Y profundizar con humildad en las tecnologías de la mente tiene que ver con conocer esas tecnologías de la mente, tecnologías verificables que nos permitan ir creciendo en seguridad interior, que nos permitan ir consolidando una mente más compasiva, mucho más compasiva, pero también más estable, más segura, más fuerte, que no permita o que no permitamos que sea invadida por tanto elementos internos como externos que todo el tiempo cohabitamos con ellos, ¿no? Es una mente poco débil, pues siempre va a estar en perspectiva del temor. Una mente fuerte, pero fuerte no desde la fuerza de la imposición, no, sino desde la compasión, el amor. Es una mente altruista, generosa, productiva en todos sus aspectos, ¿no? A nivel laboral, etcétera. Es una cosa como mágica, que no es mágica y que es comprobable. Esas tecnologías de la mente nos permiten. Es necesario, por supuesto, perseverar en nuestra práctica interior. La perseverancia en esas tecnologías de la mente, que son como, así nos han puesto semillas o unidades mentales, como se llama muchas veces en el budismo, así como tenemos esas semillas de impureza,
Tenemos que empezar a generar semillas que florezcan en algún momento, que se van manifestando de diferentes colores en muchos escenarios para poder transformar ese miedo, ese miedo prístino que se nos fue dado, ¿no? Ese miedo o esos miedos que fueron transmitidos, esas sensaciones de inseguridad, esos elementos que van alimentando todo eso. Si nos detuviéramos en este momento y vamos a utilizar un Watu, es una práctica muy antigua del budismo Chan, hagámonos esta pregunta de autorreflexión. Una meditación, es una meditación. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? Podemos meditarlo en nuestra vida cotidiana. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién realmente es el que tiene temor? ¿Es mi yo búdico el que tiene temor? ¿Quién teme? ¿Quién es realmente el que teme? Y ese que realmente teme, ese que tiene temor, ¿qué cree que va a perder? ¿Hay algo que perder? Es muy importante porque normalmente en nuestra vida cotidiana, y no tiene que ser así, no nos hacemos este tipo de preguntas, ¿no? Pero no es una pregunta intelectual. Ah, entonces, si no es una pregunta intelectual, ¿qué es? Ujú. Es una investigación profunda que va más allá de los conceptos. Y esa respuesta no es intelectual. ¿Quién teme? ¿Quién teme? No es no se puede dar desde el concepto. No es una respuesta desde el concepto. Es una respuesta que surge de la experiencia, de entrar en la realidad última, que va más allá de los conceptos. Y allí, ese yo condicionado, desnudo, abierto, deja de temer, porque no hay un yo condicionado que sea atacado, puesto en evidencia, sino simplemente estás tú, tu verdadera naturaleza. Para ello, el Buda nos dice lo siguiente, ¿no? Para ir más allá de ese temor original, ¿no? La inteligencia trascendental es el estado interno de comprensión propia de la sabiduría noble. Es logrado repentina e intuitivamente, en un giro o rectificación que se verifica en algún lugar en el asiento profundo de la conciencia. La inteligencia trascendental. En el Sutra Lankavatara, que es uno de los sutras más importantes del budismo Chan y de la tradición Mahayana. Y mira lo interesante, cuando uno se empieza a preguntar, ¿quién teme? Es como si una bifurcación, los que estudian ciencias duras, ingeniería, entienden que bifurcación es, el sistema va de una forma, entra la bifurcación y cambia el sistema, ¿no? ¿Sí? En los estudios sistémicos, entra una bifurcación y cambia el sistema, cambia la forma del sistema. Así mismo ocurre cuando entra un tipo de pregunta esta, ¿quién teme? Automáticamente ese giro o bifurcación se asienta, ¿no? De manera profunda. Y surge de manera sencilla, práctica, paciente, una inteligencia trascendental que empieza a comprender y a transformar esas sensaciones de no seguridad, de aversión, esas sensaciones que no nos dejan estar más tranquilos, que nos fueron dadas, inculcadas, transmitidas, que quizás en algún momento aceptamos, no porque seamos malas personas,
simplemente porque no teníamos las herramientas para poderlas transformar. ¿Ok? Entonces, demos la posibilidad para que florezca ese jardín de la inteligencia trascendental a través de comprender que no hay quien esté temiendo, no hay quien tenga temor, no hay quien tenga temor. No debes sentirlo, estás en un lugar seguro, el lugar de la posibilidad de despertar a nuestro yo búdico, a nuestro Buda interior. Queridos, queridas, no más, no los aburro más. Que todo lo que haya sido dicho aquí, nombrado, sea de beneficio para todos los seres. Que nada sea para mí, que todo sea para los demás. Que todos los seres estén bien, felices y en paz. Gracias por tener la paciencia, la amabilidad y la disposición de escuchar. Muchas gracias, venerable. La verdad, nos nos deja tarea porque cuáles son los elementos inútiles. Pero bueno, eso solamente es con una mente asentada, observada. Le cedo el micrófono a nuestro compañero Ignacio, que es el encargado de preguntas y respuestas, junto con Estela Cabral. Buenas tardes, compañeros. Gracias, maestro. Muy buena el tema que nos trae hoy. Bueno, yo abro la sesión para cualquiera que quiera preguntar. Puede utilizar la cámara o escribir en el chat para, para comunicar su pregunta o inquietud que tenga. Bueno, mientras esperamos que alguien comente por ahí, yo quisiera hacer un comentario muy interesante, maestro. Realmente, todo lo que nos comentó sobre las imágenes, ¿no? Vivimos en una sociedad hoy en día de imágenes, y ahorita con la internet y el YouTube y los TikTok y todo esto que estamos bombardeados, realmente son imágenes y yo lo he notado en mi persona, que yo cuando veo mucho la internet y el teléfono celular, cuando lo hacía antes de dormir, realmente yo sí sentía la diferencia de una angustia y un temor y un miedo en la mañana, al día siguiente a levantarme. Eso es una experiencia que yo he tenido y me vino a la mente cuando comentó eso del bombardeo de imágenes. Y lo bueno que comenta que, claro, el budismo, usted comentó que es, bueno, se busca la estabilidad de la mente generando justanza. Me trae a la memoria los retiros que son esencia del budismo, ¿no? O sea, el hecho de retirarnos, yo creo que ahí toca la puerta para crear esa ayuda, ¿no? Ayuda a crear nuestro jardín interno. Muchas gracias por el comentario. Bueno, estoy abierto. Hay iPhone Offer Bar. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta aquí, por favor? ¿Quién tiene la mano levantada? Ok, gracias. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Solamente es un comentario, venerable. A lo largo de mi vida, con respecto a una de mis hijas, la menor, de repente cuando se enfermaba sentía yo un miedo, pero en las entrañas, algo terrible, ¿no? Que no lo percibía, sino mi comportamiento era muy desbordado. A lo largo de la práctica, hubo una primera ocasión donde pude observar cómo surgía ese gigante de mis entrañas cuando ella se enfermaba. Continuando con la práctica, cada vez como que ha disminuido, se ha vuelto muy, muy dócil esa sensación, surge, pero ya es muy pequeñita, muy, muy amigable ya. Ya no es esa sensación, pero sí he podido observar cómo de la primera vez que la pude o pude estar consciente de que estaba allí esa sensación, cómo se ha ido suavizando poco a poco con el paso del tiempo y de la práctica.
Aquí la pregunta es, eh, ¿va a seguir hasta que fluya, no sé, o simplemente sigo en la práctica como lo he hecho hasta hoy? Bueno, ¿me recuerdas tu nombre? Ofelia Barradas. Querida Ofelia, muchas gracias por, por tu pregunta y por tener la amabilidad también de hacerla. Creo que nos ayuda a todos y todas las que estamos aquí. Esa es la intención. No hay pregunta buena, no hay pregunta mala. Todas las preguntas son importantes. Siempre hay que decir eso. Todas las preguntas son importantes. Y los comentarios también son importantes, como lo hace nuestro querido Ignacio. Qué alegría vernos nuevamente. Ya somos amigos de bien. Muy bien. Mira lo lindo de lo que tú nos dices, ¿no? Cómo la práctica te ha ayudado a observar y a comprender eso que ocurre interiormente. Me parece muy lindo y además maravilloso, porque eso que tú haces por tu hija es un acto de amor. Cuidar a tu hija. Nosotros somos mamíferos. Como mamíferos tendemos al cuidado. Eso de que nosotros tendemos a la competencia y que tendemos como seres humanos eh, a la agresividad o a la destrucción del otro, simplemente son constructos culturales de los sistemas de la información con los cuales nosotros operamos. Son constructos culturales. Realmente nuestra tendencia, nos dice la biología molecular, es al cuidado, a cuidar al otro. Ese acto maravilloso que tú haces de estar ahí con tu hija es un acto profundamente compasivo y profundamente necesario en una sociedad como esta. Y es natural en cierto grado que cuando yo sienta una amenaza, mi cerebro responda, ¿no? Hay un cierto grado, ¿no?, natural. Lo que no es natural es que eso se vuelva cíclico y aumente, ¿no? Aumente, 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 donde ya yo no estoy estable para cuidar a mi hija, ya yo no estoy estable, ya no estoy en disposición para hacerlo, sino que ya pierdo el control. Entonces ya no puedo estar dispuesta. A veces pensamos que cuando nos preocupamos podemos estar más abiertos para los otros. Y no, no necesariamente. Mira, no necesariamente. Cuando tenemos esa actitud, esa disposición de cuidar, es maravilloso, ¿no? Es muy, muy importante hacerlo, pero la aumentamos a través de lo que, ahí sí vamos a profundizar entonces, elementos inútiles, ¿ok? Entonces, hay diferentes elementos inútiles. Uno, los pensamientos inútiles que puedan surgir en el momento. Entonces, querida Ofelia, estés muy alerta cuando surja el primer pensamiento inútil. Un pensamiento inútil, pueden haber muchos dependiendo del contexto. Puede ser, uy, mi hija se va a morir, ¿no? Ese pensamiento no ayuda. Ese pensamiento no es útil porque no lo sabemos. No lo sabemos. Ni siquiera en la enfermedad más grave sabemos si va a pasar. Y es más, ¿qué podríamos hacer nosotras para cambiar eso? Quizás nada. Pero un pensamiento útil. ¿Cómo puede surgir un pensamiento útil también? Yo te acompaño desde el amor compasivo como madre en este proceso. ¿Ok? Entonces, surge el pensamiento inútil, lo cambio automáticamente. Si ven el entrenamiento, lo cambio automáticamente por otro que sea más útil, que me permite estar más estable para ella, para poderla cuidar. Entonces ahí voy aumentando. No me gusta mucho la palabra de nivel, pero digamos, nivel de entrenamiento, ¿no? El nivel de entrenamiento va cambiando también. ¿Ok? Porque uno de los elementos fundamentales es entrenarnos, practicar indiscutiblemente. Hay que practicar, pero sin juzgarnos. De nada te va a servir juzgarte. Absolutamente nada. Un pensamiento inútil es ese, juzgarnos.
¿sí? Que es muy judeocristiano además, que tiene que ver con un constructo cultural de pecado, etcétera, y hay toda una narrativa allí que ayuda a alimentar eso. Entonces mira lo interesante, que tu nivel de profundización en la práctica puede avanzar, seguir. Si tú practicas y vas incorporando otros elementos de las tecnologías de la mente que compartió el Buda, te puede ayudar a avanzar. Y ahí sí, ¿para qué? Para estar disponible para ti, para tu hija, desde el amor compasivo. ¿Ok? Muy claro, muy enredado. Sí, muy, muy claro y gracias. Me da mucho consuelo las palabras porque quiere decir que estoy en la práctica. Nada más. Gracias. Gracias, querida Consuelo. Qué alegría conocerte. Gracias, maestro. Tenemos también de Rafael Fósil. ¿Sí? Por favor, Rafael, si quieres comentar. Rafael, tenemos también la pregunta de Rafael. Rafael Fósil. Sí, a ver. Ok. ¿Ahí me Por favor. escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, ok. Venerable, pues mire, me gustó mucho la plática que abordó sobre el miedo y sobre las imágenes pues bueno, que nos van llenando la cabeza día a día. Yo acabo de salir bueno, estoy en el proceso de salir de un cuadro de ansiedad que me atacó muy fuerte y he estado practicando mucho lo que es la atención plena. Hoy que estoy más controlado, ¿cómo podemos controlar todas esas imágenes y todos esos pensamientos a modo de que sean útiles con todo lo que vemos al día a día? Yo sé que llega un punto en el que no se puede dejar de ver quizás ciertas noticias, no podemos escapar totalmente del mundo en el que vivimos y me ha generado un poco de miedo por la inestabilidad que se vive a raíz de esta pandemia. Miedo en la parte laboral, de que no sé mañana qué va a pasar. ¿Cómo podría trabajar o cómo podría tener pensamientos útiles abordando ese tema? Bueno, querido Rafa, gracias por tu pregunta y por tener la amabilidad de hacerlo y por además tener la confianza de contarnos desde el corazón que has pasado por esos momentos. Aquí estamos para acompañarte, para escucharte. Gracias. Gracias por tener la confianza de compartirlo. Eh, Mira lo interesante, lo que tú nos mencionas y cómo nos puede ayudar a todos y todas. Tú dijiste algo que es muy necesario comprender. ¿Cómo puedo controlar? ¿Cómo puedo controlar? Esa fue tu primera frase. ¿Cómo puedo controlar lo que ocurre? No podemos controlar absolutamente nada. Nada, nada. Menos ahora en esta sociedad, ¿no? No vamos a irnos contra la tecnología, vamos a romper los portátiles después de esta, de esta charla y vamos a salir de Facebook, vamos a salir de Instagram. Podemos controlar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque uno de los principios del universo es el principio de incertidumbre. Es un principio fundamental del universo, tanto del budismo como de la física moderna, que lo ha entendido muy bien, ¿no? Ahora, es cómo comprendemos y cómo habitamos también dentro de la incertidumbre. ¿Mm? El control, ¿no? es una cosa que nos ha llevado a consecuencias muy particulares. No en el caso de nosotros, por supuesto, pero controlar el clima o controlar la naturaleza o controlar a mi esposa porque mi esposa es mía o mi esposo. No podemos controlar nada. Pero sí podemos empezar a comprender cómo funciona, cómo opera eso, ¿no? Cómo opera la imagen que entra por uno de mis sentidos, cómo genera unos elementos a nivel interno, unas imágenes, unos pensamientos, unas reacciones físicas, químicas en mi cuerpo y cómo eso termina generando unos condicionamientos
y unas reacciones en mi vida cotidiana. Entonces, comprender es muy importante. Comprender por qué yo siento cuál es el combustible que está alimentando ese cuadro de ansiedad. ¿Cuáles son esos? Vamos a ponerlo en otras palabras. Solo utilizamos las palabras como guías, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos inútiles que están alimentando ese cuadro? Entonces, comprender es muy importante. Y ahora hay prácticas que pasan por lo sencillo, hasta por lo más profundo, que nos pueden ir ayudando a comprender eso, hasta convertirnos en, por decirlo así, autoobservadores de eso que está ocurriendo, ¿no? Entonces, una es hacer ayuno, ¿eh? Ayuno es importante, pero no hablo de ayuno de dejar de comer taquitos. No, 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 no. Los tacos son deliciosos, ¿no? Hay que comer tacos, hay que comer tacos, hay que comer todas esas cosas ricas. Ayuno del celular, por ejemplo. Ayuno un ratito de las redes, ¿no? Ayuno, no lo digo por ti, por supuesto, pero en general, de dejar ver a mi exnovia que está haciendo en Facebook, por ejemplo, o a mi exesposa, o los amigos. Ayuno de las personas también a veces, ¿no? Y ahí entran los otros elementos inútiles, ¿no? Hablo de elementos, las personas no son elementos, ¿ok? No lo son, pero los ponemos así para poder comprender. Entonces, hay personas tóxicas también, ¿no? Y situaciones tóxicas en las cuales terminamos sumergidos porque no hemos comprendido, no hemos tenido las herramientas para tomar distancia. Desayunar es una práctica muy sencilla que nos puede ir ayudando a ir tomando distancia. Porque si no lo hacemos, vamos a partir del hecho de que eso va a surgir por sí solo. No, hay que entrenarse y hay que practicar. Hay que irlo haciendo. Porque nosotras las que estamos aquí, todos y todas, y muchas de las personas, no estamos en la época del Buda. Ojo con eso, ¿no? Es decir, la época del Buda fue diferente. Ahora hay más distractores, muchos más. Si tenemos que practicar el doble, un poco más, un poco más. Y tienen que cambiar también un poquito las tácticas, por decirlo así, las tácticas para poder tomar distancia de ese tipo de situaciones. Que las tácticas pueden ser las mismas, un poco más adaptables a la realidad que estamos viviendo, ¿ok? Porque pues el Buda no tenía un portátil, etcétera, no tenía otras cosas, vivía en otro momento y es importante leer ese contexto. Entonces, el ayuno de eso es importante hacerlo. Es muy importante. Yo ayuno de vez en cuando de eso, sin más de lo que uno cree. Tomar distancia, porque sobre todo los que escribimos en WhatsApp y todo este tiempo, hacer ayunos no tan largos, al principio cortitos, pero que nos van ayudando para que eso no alimente eso. Y por supuesto, de manera más profunda, un entrenamiento mucho más adecuado, con más tiempo, ir identificando cuál es ese combustible que está alimentando esos cuadros o esos elementos inútiles que están alimentando. Y ahí hay unas tecnologías que nos pueden ir ayudando a eso, desde la compasión y desde el amor. Entonces, querido Rafa, gracias por preguntar y por ayudarnos a todos y todas. Gracias, maestro. Tenemos en el chat un comentario de Maritza, pero voy primero con Roldan Beatriz, que levantó la mano primero. Roldan Beatriz, si quieres tu comentario, tu pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al Venerable Gon por esta plática tan interesante. Quisiera traer de nuevo la idea que propuso sobre estos miedos que son heredados. Cuando, por ejemplo, estos miedos vienen de traumas, voy a poner un ejemplo, como si en una familia ha habido un abuso
a una niña, y ya posteriormente esta niña luego tiene sus hijas, y pues tiene un miedo, ¿verdad? De que esto pueda volver a ocurrir dentro de su espacio familiar. ¿Cómo podemos ayudar a que estas, estas imágenes puedan irse desvaneciendo a través del tiempo? ¿Cómo podemos ayudar a fortalecer como un corazón más tranquilo? Muchas gracias. Gracias a ti, querida Roldán, por tomarte el tiempo de preguntar y compartirnos también. Gracias, me llamo Beatriz. Gracias. Es que por eso Beatriz. Querida Beatriz, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en este espacio y tener la amabilidad de preguntar. Bueno, sí, efectivamente muchas hemos sido víctimas de muchas situaciones. Yo fui víctima de muchas situaciones. Mi madre me transmitió cosas. Mi madre no era una mala persona, simplemente las transmitió, porque era lo que había aprendido, ¿no? Aprender a reconciliar con mi madre, con esos seres, es aprenderme a reconciliar conmigo mismo. Yo soy la paz que quiero ver en los demás. Entonces, sí es muy importante que la persona que esté viviendo eso empiece una práctica lo más pronto posible para empezar a sanar, ¿no? Estoy utilizando términos de la realidad convencional, ¿ok? Desde el budismo. Términos de la realidad convencional para poder entender de manera o acercarnos a la realidad última. Y términos o palabras que no son cotidianas también, ¿no? Independiente del país donde nos encontremos. Eso es importante decirlo, ¿no? Entonces, sanar a nivel interior, ¿no? Porque en la medida en que tú sanes, los otros lo van a hacer, ¿sí? En la medida en que tú cambies, los otros y las otras van a cambiar. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Si yo fui abusado, ok, bueno, son mis condiciones, son mis situaciones, mis causas y mis condiciones, pero sí muy importante aprender cómo ese abuso vive en mí y cómo ese abusador también vive en mí. Y a veces cómo ese abusador y yo somos lo mismo, ¿no? Que es un poquito más profundo a veces. Entonces, sí es muy, muy importante empezar a sanar eso que está ahí, empezar a hacer ese trabajo. Y ese trabajo tiene varias oportunidades para hacerlo, ¿no? o existen varias posibilidades para empezar a hacerlo. Primero, por supuesto, tener la disposición de poderlo hacer, ¿no? Tener la disposición. O ir creando las condiciones para que se genere esa disposición interna. Entonces, si tú conoces una persona que esté viviendo eso y que quiera aprender, por favor, aquí está este espacio. Aquí hay personas que la pueden ayudar, que le pueden compartir, para que ella pueda vivir esa experiencia y podamos acompañarla como sangha, como amigos y amigas de bien, en ese proceso. Pero no podemos, y no es nuestro rol de bodhisattvas, dejar a esta persona sola. Porque va a terminar replicando en sus hijos, en sus hijas, algo que ella no quiere replicar. Porque no es una mala persona. Simplemente hubieron unas causas y unas condiciones que la llevaron a vivir o a tener esa situación. Entonces, por favor, esa persona, hay muchos espacios en diferentes lugares donde podemos acogerla como sangha, como comunidad, para que empiece ese proceso. Y si ya lo empezó, lo pueda ir profundizando de la mano de las personas
adecuadas y hablamos desde un cambio interior. ¿Ok? Entonces, hay que decirle a esa persona, no estás sola. No estás sola. No estás sola. Hay que empezar a crear las bases de la confianza para que ella empiece a comprenderlo, a experimentarlo, a ir. Y seguramente, como tiene una muy buena disposición, como esa persona tiene la apertura, eso se va a ver reflejado naturalmente en sus hijos y sus hijas. Yo tuve que aprender a sanar la mamá que vivía en mí. Tuve que aprender. Alguien me enseñó. Alguien me lo compartió. Tuve que aprender porque ella vivía en mí. Tuve que aprender para poder irlo transmitiendo, compartiendo. ¿Ok? Querida Beatriz. ¿Bien? ¿Estás por allí? Y muchas gracias. Muy agradecida, Venerable Gong. A ti, querida. Muy bien, bueno, continuamos entonces. Sandra, Angarita tiene la mano levantada, pero voy primero con... alguien tiene una pregunta con Maritza, que tiene una... No, ¿quién fue? Maritza tenía... Ah, pero se me fue la pregunta. ¿Dónde estaba la pregunta de Maritza? Ah, ¿dónde está? Aquí está. Maritza había preguntado sobre la sangha misma. Yo lo había visto aquí, pero no lo veo ahorita, no estaba escrito, ¿no? No sé si lo borró. Maritza, tú habías preguntado sobre cómo hacer para entrar en la sangha, ¿no? Pero no veo la pregunta ahorita. Si estás por ahí, Maritza. Bueno, aquí están, ¿eh? Sandra, no, Alejandra. Maestro, ¿cómo, perdón, Alejandra, ¿cómo puedo hacer parte de la sangha? Pregunta Alejandra Sánchez, creo. Bueno, aquí hay varias personas que le pueden decir cómo. Aquí hay varias personas que le pueden decir cómo. Y primero agradecerle a Alejandra. Primero agradecerle a Alejandra porque quiere hacer parte, quiere adentrarse en la práctica. Y eso es un buen signo, ¿no? Entonces yo le pido a las personas que tengan sangha de Camino del Dharma, desde Capat, y que le escribamos allí un mensaje, por favor, dándoles nuestros datos y donde ella se sienta más cercana, que por favor se contacte. Y si de pronto se le dificulta contactarse, que nos deje los datos y que allí la contactamos. Y donde ella se sienta segura estar o más tranquila, ahí va a haber la disposición. En Capat tienen un grupo maravilloso que viene haciendo un trabajo muy hermoso de meditación y ahí hay un espacio seguro. Desde Camino del Dharma hay un espacio y seguramente hay otros espacios acá donde ella pueda practicar. Entonces eres bienvenida, querida Alejandra, y gracias por tu pregunta. Siéntete en la confianza de dejar los datos o en tu defecto también te vamos a dejar los datos allí de unos grupos que son muy especiales, muy bonitos, y si quieres contactarte, ahí está la posibilidad. ¿Ok? Bien. Muy bien. Bueno, entonces continuamos ahora. Alejandra dice, muchas gracias. Muy bien. Vamos ahora con Sandra Angarita. Sandra, tú tienes la mano levantada, por favor. Coméntanos. Gracias, buenas noches para todas y todas, todos y todas. Y pues querido maestro, muchas gracias como siempre por tus enseñanzas tan maravillosas y tu sabiduría. Y bueno, yo tengo como una acotación y también tengo una pregunta. La primera en relación a lo que comentabas del ayuno en mi caso personal para compartirles. Yo desde el 13 de marzo del año 2019 dejé de ver noticias. Eso para mí ha sido maravilloso. Sé que debemos aprender a vivir como nos ha enseñado nuestro maestro en medio de la incomodidad, pero yo quise como alejarme de esas toxicidades, por decirlo así, porque pues desde el año 2019, el 13 de marzo, empezó todo este tema de la pandemia, este tema como de medios de comunicación, de algunas noticias falsas, algunas noticias que eran reales. Entonces yo hasta la fecha no veo absolutamente ningún noticiero, no veo absolutamente
no escucho radio, veo lo que si al caso por las redes por encima y no quiero y no deseo para mi paz mental, para mi bienestar, para mi proceso de X o Y motivo por el que esté pasando. Quiero estar mucho más tranquila y no estar un poco más ligera de equipaje. Eso no quiere decir que sea, como dice el maestro, bueno o malo, sino que simplemente me siento muy bien y me siento muy a gusto de no prender encender el televisor y ver una noticia, que a veces los noticieros aquí en Colombia al mediodía duran 3 horas. Entonces yo digo, no, esas 3 horas las puedo hacer otras cosas, otro tipo. Y la práctica me ha ayudado mucho como digamos, no estar con ese tipo de miedos y con ese tipo de emociones que quizás no puedo controlar. Entonces lo que hago es adentrarme mucho al momento presente y estar en el momento presente. Y otro tema que quería, esa es como una reflexión también, pues para comentarles, una acotación. Y segundo, una pregunta, maestro, hay situaciones donde se idealizan las personas, ¿vale? Entonces, a veces al idealizar las personas y cuando no sabemos que la persona o X o Y persona es como se idealizó en ese imaginario y ya cuando la persona no es como se pensaba, entre comillas, empieza ahí como a actuar un poco el miedo. ¿Cómo es ese proceso entre, o como esa articulación, por llamarla así, entre la persona que estás idealizando, ya sea madre, padre, hermano, compañero de trabajo, y que realmente no es lo que pensabas, y después en otro espacio o en otro momento te empieza a sentir un miedo de que, bueno, la persona no era así, era lo que yo pensé, obviamente sin la culpa, ¿no? Sin culparnos, sin juzgarnos, pero quizás con un poco de miedo de que, bueno, era así, pero salió así, por ejemplo, sin juzgar tampoco a la persona, obviamente. Pero entonces, ¿cómo es manejar el tema en relación a eso? No sé si me hice entender, maestro, y como siempre, tú maravilloso y bueno, aquí a la orden lo que necesiten aquí en Bogotá y en nuestra Sangha Camino del Dharma. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias, querida señorita, por tu presencia, por tu pregunta. Gracias por ayudarnos a todos y todas. Bueno, es muy importante comprender y recordar que ninguna persona es como nosotros pensamos que es. Las personas son como deben ser. Somos nosotros los que proyectamos cómo debe ser o queremos que sea esa persona. Las personas son, punto. Son, punto. Y eso nos quita una carga enorme, nos libera un montón, porque, como tú muy bien lo dices, generamos muchísimas expectativas sobre las personas, o pocas, o generamos expectativas, ¿no? No deberíamos generar ninguna expectativa sobre las personas, porque sería quitarle la libertad a la otra persona, quitarnos nuestra propia libertad. Ahora, en uno de los sutras el Buda dice, una pequeña frase que dice, este noble señor o señora es responsable de sus acciones, responsable de su karma. ¿Ok? Eso está contemplado en el Sutra Metta o Sutta Metta, allí, una partecita. Ese noble señor o señora es responsable de sus acciones, ¿no? Y responsable de las consecuencias de sus acciones también. ¿Ah? Entonces, lo mejor que podemos darle a las personas es nuestra autenticidad, nuestra compasión, nuestro afecto y ser muy responsable con las relaciones que tenemos, ¿no? Porque no sabemos con quién nos vamos a tomar un café mañana. Es decir, no sabemos qué tipo de persona o qué constructo tenga esa persona que está allí, no porque sea buena o mala, simplemente porque no sabemos en qué
estado mental, ¿sí? Y no hablo de estado mental psiquiátrico, sino estado mental está la persona con la cual estamos conversando y habitando. Y hay que aprendernos a liberar de eso, ¿no? Aprendernos a liberar de que las personas deben ser como yo creo que deben ser o como yo proyecto que deben ser. Porque esa no es responsabilidad de las personas, sino es nuestra responsabilidad. ¿Mm? Y allí muchas veces vamos extendiendo el poder de los otros sobre nosotros. Y en algún momento perdemos nuestra vida, nuestro camino, ¿no? Y terminamos enfrascados en relaciones poco útiles, en situaciones poco útiles, porque estamos intentando amoldar a nuestro estado mental a esa otra persona. Quizás terminamos disculpando cosas, obviando cosas, no viendo cosas, etcétera, porque es nuestra estructura mental la que busca acomodar, ¿no? ¿Sí? Entonces nuestras imágenes de lo que es bueno o malo lo proyectamos ahí sobre los demás y terminamos acomodando. Y seguramente en un momento u otro estamos tan sumergidos que decimos, "Ah, ¿en qué momento? Ay, pero es que yo no creía que tú eras así." Y nadie es. Todos estamos siendo todo el tiempo. Nadie es, todos estamos siendo todo el tiempo. ¿Ok? Eso es importante y es fundamental porque nos libera muchísimo. Nos libera muchísimo. ¿Vale, Total, querida? maestro. Muchísimas gracias. Coincido. Gracias. Muy generoso. Muy bien, bueno, continuamos entonces. Quisiera comentar que para... hay un comentario, a ver, yo no, para Alejandra, hay un comentario en el chat de Lian, él manda su teléfono sobre el tema de la sanga que habías comentado anteriormente, ¿no? Por si no lo has visto. Bueno, vamos entonces con Héctor Pérez Lozano, que tiene la mano levantada. Héctor, por favor. Hola, gracias, Venerable, gracias Betty, Ignacio y todos los compañeros que conformamos este sangha virtual que para mí pues ha sido la única solución de estar en un sangha, porque por acá en este pueblo donde vivo en México, en la Meca, pues por más que he impulsado el difundir esa enseñanza, ha habido muy poca respuesta, pero bueno, seguimos intentando y por acá pues tampoco contamos con algún grupo organizado, desafortunadamente. Entonces, pues para la compañera que acaba de decir esto, todavía no entro en lo mío, pues yo le digo, le comparto mi experiencia, me pasé años buscando precisamente pertenecer a un sangha y no lo había hecho. Y descubrí que en mi interior pues era nada más un pretexto para no poner en práctica lo que ya había aprendido mucho tiempo atrás. Inclusive me tocó conocer en vida al venerable U Sivananda. Ya se imagina desde qué tiempo ando en esto. Y bueno, todo era una guerra del ego, ¿sí? Una batalla tremenda que me buscaba 1001 pretextos diarios para no hacerlo. Hasta que dije, bueno, pues si es la tecnología, según yo no era lo mejor, pues por ahí voy a sentirme parte de la sangha. Mejor dicho, del sangha, porque la palabra sangha es en pali masculino, si no mal recuerdo, es así venerable. Bueno, así es. Entonces es un comentario para la señorita que habló hace un momento. Mi comentario ahora, bueno, y el resultado ha sido que me he encontrado, entre otros, con este maravilloso grupo de Betty. Gracias y de todos ustedes. Obviamente he estado con el IEBH de Venerable Nandicena, ¿sí?
Pero pues aquí es donde he aprendido mucho, como te digo, Betty, en mi correo de hoy, realmente aquí he encontrado mucha luz a este camino al que mi ego me había separado mucho tiempo. Y por cierto, no hay que satanizar el ego, se necesita porque nosotros venimos precisamente a esta tierra al ego, a experimentar, perdón, en lo material y en la mente. Y entre esos dos, parece que entre esos dos es donde está el ego. Así es que, pues, no hay de otra, lo vamos a tener un buen rato, no lo vamos a controlar, entiendo, venerable Gong, como muchas otras cosas, sino que lo que hay que hacer es, eh, pues, actuar y tener algunas lecturas, meditación, sabiduría, etcétera. Y solito el ego irá encontrando su lugar, o lo que espero algún día acabe de deshacerse. Mi comentario con relación al miedo lo relaciono un poquito con el factor o con el tema, ¿no?, de la esperanza. Yo percibo que la esperanza es un motivo o un pensamiento, ¿sí? Y esto nos hace estar atados en la mente condicionada. Pues yo siento que cualquiera que sea la esperanza que uno tenga, está precisamente en esos condicionamientos del pasado. Y aquí había escrito yo algo en mi otra computadora, no se los puedo compartir porque estoy en el Zoom por celular. Aquí había escrito algo de que cuando abandonamos la esperanza, abandonamos el miedo. ¿Por qué digo esto? Porque la esperanza, según la he visto yo, es el anhelo. Es algo que me habían inculcado en algún grupo religioso hace tiempo, con aquello de fe, esperanza y caridad o algo así. Bueno, la caridad está bien, digo yo, pero la esperanza, ese anhelo, ¿sí? Y este anhelo nos habla de apegos. Y cuando estamos apegados a algo, bueno, pues resulta que no, que nuestro miedo va a ser precisamente a perderlo o a dejar que esa esperanza nos haga seguir viviendo, esperando que algún día las cosas vayan a mejorar. Ese es un punto que para mí la esperanza no es no es conveniente y que de alguna manera es miedo. Y bueno, con relación a la toxicidad, pues es importantísimo esto y coincide este tema de hoy en su plática venerable con algo que también estaba repasando, y había varias cosas que he seguido, que he estudiado, algunas que he aplicado, no todas he tenido éxito, y que es organizar primero un ambiente en mi lugar, en mi casa, donde todo esté precisamente en su lugar. El desorden siento que de alguna manera provoca una inestabilidad del exterior que repercute en la mente. Entonces, organizar las cosas donde van, los libros donde van, un lugar para la meditación, otro para las charlas, etc. Me ha venido bien hace tiempo que lo hice, regalar 2 o 3 cosas que realmente no he utilizado. Sí, me decían que era como una ratita que guardaba. Y sí, tenía muchísimas cosas. Hasta que llegué a decir, bueno, cosas que no se utilizan en los últimos 6 meses, ok, vamos a revisar si no si se tiran. El 80-90% se tiraban. Había cosas que se hacían cada año, como en aquel entonces el árbol de Navidad artificial, para no acabar con la flora. Eso me ayudó. También estructurar los horarios para todo ayuda mucho a evitar el miedo. Cierto que vivimos en incertidumbre donde lo único seguro para uno es que hay cambio constante.
eliminar el uso del móvil y de la computadora por un buen tiempo, por unas 12 horas, por ejemplo, durante el día, o de plano un día a la semana. Eso ha ayudado mucho también. Es definitivamente no ver noticieros. Y pues ni modo, como se cuelan en el celular las noticias de esta guerra allá en Ucrania, pues si acaso salta el titular y pues nuestras bendiciones para la gente y ya. Me ha ayudado mucho eliminar el azúcar, y mucho trabajo eliminar las harinas blancas, la sal, todo eso. Eso yo no sé por qué, hasta que un neurólogo me dijo que precisamente eso podía ocasionar ansiedad, y la ansiedad es miedo. Y hay un punto en el que al leer los 4 fundamentos de la atención plena del venerable Evo Sivananda, y al leer el comentario respecto a este gran discurso, dice asociarse con gente sabia, con gente positiva, etcétera. Pero también dice rehuye de la gente negativa, de la gente mala. Ok, aquí escribí, aléjate de una persona o un encuentro social que sea dañino para ti. Pero ¿qué pasa si es un familiar, si es un cliente, si es un compañero de trabajo, pero sobre todo un familiar? ¿Cómo hacerle venerable? Me ha costado mucho trabajo, mucho, mucho. Me parece que he avanzado, no puedo ser yo quien lo juzgue, pero ahí también le agradecería si hay algún comentario, ¿sí?, que pueda ayudar a orientarme más sin lastimar a esa persona. Gracias. Gracias, querido Héctor, por compartirnos tu experiencia, y qué maravilloso tenerte aquí en este espacio, que hayas tenido la amabilidad y la disposición de preguntar y de compartirnos esa gran oportunidad que tuviste de practicar y de seguir practicando, y de seguir allí pasando el tiempo, de adaptarte. Creo que es un ejemplo para todos, ¿no? Cuando nos acercamos a la práctica budista o del Buddha-Dharma, hay personas que llegan por ratitos, se van, vuelven, y no ven las joyas, ¿no? Y Héctor nos recuerda hoy que algunos quisieran tener lo que otros pueden tener y no acceden, ¿no? Es decir, buscar, adaptarse. Cuando uno quiere aprender, cuando tienes un deseo amoroso, compasivo, tienes la voluntad, es decir, el esfuerzo correcto, eh, aparecen las condiciones, ¿no? Ahí van apareciendo las condiciones, y ahí ha estado capaz para acompañarte y para generar ese espacio maravilloso, y eso es muy, muy bueno. Entonces hay que aprovechar los espacios que tenemos para practicar. Hay que aprovechar los espacios que tenemos para practicar y para hacer esa juntanza en la práctica. Frente a tu amable pregunta, sí, hay que reconocer también, y no está mal reconocerlo, que hay cosas que se nos dificultan. Sobre todo cuando las personas cercanas, los familiares nos hieren, o sentimos que nos hieren. Ahí hay cosas que se nos dificultan, que no son tan fáciles de asimilar, que no queremos muchas veces que sean así, que pasen así, que hubiésemos deseado que pasaran de otra forma, que no hubiesen terminado las cosas así, ¿no? Y allí la práctica, las tecnologías de la mente, el budismo, nos mandan un mensaje y nos dicen, aunque parezca más difícil a veces, es a través del amor compasivo que podemos ayudar a esa otra persona. Ayudarnos nosotros, nosotras, a desprendernos de esa persona. Porque lo que ocurre muchas veces es que terminamos
es apegados a esa última emoción o sensación o situación que vivimos con la persona. Y terminamos perdiendo libertad. Porque terminamos pensando en la mañana en esa persona, en la tarde en esa persona, y además en la situación, o en la sensación, o en lo que ocurrió, y la vida se nos va allí. Y queridos amigos y amigas de bien, la vida es un ratito, dice una canción colombiana. La vida es un ratito. La vida es un ratito y hay que aprovecharla y tenemos muchas cosas por hacer, a muchas personas por ayudar, ayudarnos, para quizás durar con tanta energía, con tanto desgaste, invirtiendo tanto tiempo en buscar cómo eso que pasó, ese daño que nos hicieron, esa situación que ocurrió, hubiese sido de otra manera. Tenemos este momento, tenemos este. En este momento podemos aprovecharlo para generar las condiciones nuevas y a través del amor, compasión, de la compasión, del entrenamiento en la meditación, del amor, compasión, de amor benevolente, podemos transmitir eso a la otra persona. Y allí, la práctica budista nos dice, normalmente cuando alguien nos hace algo, agredimos, pensamos en hacerlo, en generarle más daño a esa persona. No es nuestro caso, por supuesto, pero generalmente ocurre así. La práctica nos dice, no, cambiemos el paradigma. Cambiemos la estructura y empecemos a trabajar con esa persona que nos agredió, nos hizo daño, amor benevolente. Amor benevolente. Pero para ello, ojo con esto que es muy importante, no debemos hacerlo abruptamente, ¿no? Porque nos va a costar. Porque va a estar mediado, como tú muy bien lo dices, por el ego, ¿no? Por ese yo condicionado. Va a estar mediado y no va a funcionar. Entonces hay que inyectar un poquito de paciencia, para ir encontrando los lugares apropiados, los momentos adecuados, para irle transmitiendo a esa persona ese amor benevolente, ¿no? Y no es fácil. No es fácil porque nuestros condicionamientos muchas veces no nos lo permiten, pero con paciencia, con diligencia, seguramente se van a poder ir generando unas condiciones apropiadas para que podamos desengancharnos de ese daño, de esa situación que vivimos en un momento. ¿Ok? Dejo hasta allí para no... Muchas gracias, venerable. Gracias. Y querido Héctor, por tu generosidad. Muy bien, seguimos entonces. Gracias, Héctor. En el chat tenemos a María Angélica. Ella tiene una pregunta y dice, soy nueva en el grupo. ¿Podría explicarme un poco sobre la sangha? María Angélica, qué bueno que seas nueva. Bienvenida. Bienvenida a este espacio. Maravilloso que estés aquí. Nos alegra muchísimo. A todos y todas las que estamos aquí nos alegra muchísimo que seas nueva. Lo nuevo rejuvenece porque venimos con energía, venimos con preguntas y eso ayuda muchísimo. Y entre todos y todas desde la compasión siempre ayudamos a que se puedan generar esas condiciones. Entonces, bienvenida, bienvenida. Estás en tu casa. Como hoy yo estoy en otro país y me siento en casa. Me siento más cómodo con Ignacio, con Héctor, con Betty, con Estela, como si nos hubiésemos conocido desde hace mucho tiempo. Y seguramente fue así. Y terminamos aquí con Héctor, con todos estamos como en casa, tranquilos, en una conversación de amigos y amigas. Entonces, bienvenida. Bueno, aquí hay dos respuestas, ¿no? El Sangha, como decía Héctor, aquí hay, vamos a ver, ¿cómo decirlo? Aquí hay una normatividad tradicional que hay que mencionarla, es importante, digamos. Normalmente, es decir, tradicionalmente, y sigue funcionando así, y sigue entendiéndose así. El Sangha es la comunidad de monjes, practicantes monjes. Esa es, y eso fue lo que construyó y consolidó el Buda, ¿no? Es decir, los monjes que fueron, que les transmitieron el Dharma, etcétera, fue considerado en principio el Sangha y así sigue considerado por muchos espacios y en muchos lugares.
Esa es una respuesta correcta. Y es apropiado decirlo. Ahora, la sanga, el sanga o la sanga, que también es femenina. Mira, le metimos ahí la, porque cuando se traduce al español aparece lo femenino, ¿no? La sanga. Ay, qué lindo, ¿no? Es entendida por muchos espacios, por muchas comunidades budistas, como la comunidad de práctica, como este espacio que está aquí, como una comunidad de práctica, como una comunidad de amigos y amigas de bien, que nos sentamos a practicar juntos, que nos sentamos a estudiar juntos. Y cuando nos vemos presencialmente, nos sentamos a practicar meditación comiendo, meditación estudiando, meditación sentada y compartimos allí. Eso es la sangha, una comunidad de amigos y amigas de bien, una comunidad de práctica, donde yo tomo refugio y al tomar refugio y soy aceptado al tomar refugio, puedo practicar con esas personas que están ahí, con esos seres sintientes. Y en la sangha a veces encontramos perritos, gatitos también, ¿no? En centros de meditación está el gatito ahí, está el perrito y hace parte de la sangha también, y están las personas también con las cuales practicamos. Y eso también se puede decir es una sangha. Yo soy más de esa línea. Viendo que la sangha es la comunidad de práctica, todos y todas, y eso yo creo que es lo que hubiese querido el Buda, ¿no? Que todos y todas, que todo el planeta se hubiese convertido en una sangha, en una comunidad de práctica, donde nos acompañamos, donde nos escuchamos, donde meditamos juntos, sin importar nuestra religión, nuestra historia de vida, nuestra edad, porque todos y todas somos aceptados, porque todos y todas tenemos la naturaleza de Buda. ¿Ok? Querida, es bienvenida a la sangha. Muy bien, gracias, maestro. Continuamos. Alexandra nos vuelve a preguntar ahora, tiene una pregunta, dice, maestro, pero entonces, ¿cómo perder el miedo de crear en, cómo perder el miedo de creer en un maestro espiritual que sea fideligno y que no sea amoldado a nuestras proyecciones mentales? Ok. Gracias, querida, por tu pregunta, por ayudarnos a todos y todas a comprender. Bueno, mira, en ningún maestro hay que creer, ¿ok? En ningún maestro hay que creer. Los maestros hay que confiar. ¿Y cómo se construye la confianza? Elemento importante. ¿Cómo se construye la confianza? La confianza, valga la redundancia, se construye. Tienes que conocer a la persona. Tienes que hablamos del maestro, me imagino que tu pregunta va más al maestro físico, ¿no? Es decir, a la persona. Me imagino que es por allí. Porque en el maestro interior, bueno, es otra cosa. Hay que practicar con la persona, que conocerla en diferentes estados, en diferentes momentos. Y cuando después de un tiempo tú sientes que está la confianza, entonces practicas con esa persona, ¿ok? Y generas allí las condiciones para poder practicar. El gran maestro, el primer maestro que hay que confiar, el primer gran maestro que hay que confiar es el Buda histórico, ¿no? Confianza en el Buda histórico, confianza en el Buda histórico. En nuestro maestro interior, confianza en nuestro maestro o nuestra maestra interior. Decir, cuando hablo de maestro, maestra interior, simplemente es una forma de decir, confiar en que puedo despertar a ser un Buda, a ser una Buda, allí. Y eso se construye, se va construyendo. Y ningún maestro, ninguna maestra va a ser una proyección de lo que tú quieres que seas, ninguno. Te va a ayudar más bien a tumbar esa proyección. A tumbar esa proyección, porque cuando te dicen una palabra, mi maestro me decía tal cosa, y yo sentía que me movía el yo condicionado. Y ahí no lo quieres. Cuando te mueve, cuando te empieza a mover las cosas, y, uy, pero tú sabes que lo hace porque quiere que renuncies a ese yo condicionado, a ese saboteador interno. Entonces nunca va
a alimentar esa proyección. Al contrario, va a ser diametralmente diferente a todo lo que tú pensabas de lo que podría ser un maestro. Al final de cuentas, se va a convertir en un amigo de bien, en una amiga de bien. Eso es lo más importante. ¿Ok, querida? Bueno, maestro, bueno, todavía nos quedan algunas preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Ya vamos para 2 horas. Vamos a terminar por aquí. Yo le doy las gracias al maestro. Definitivamente vivimos en un mundo de miedo y la sanga es la fuente de abrigo para todos nosotros. Muchas gracias, maestro, y le cedo la palabra a Betty. Estela, por ahí tiene una pregunta. Estela, gracias. Sí, un saludo y a modo de cierre, a ver si lo hemos comprendido bien, maestro, para cerrar. Erradicar más profundamente los miedos supone una práctica intensiva, constante, sobre todo constante, perseverante, para poder acceder a ese nivel de la realidad última donde uno pueda visorar quién está con ese miedo, si hay alguien ahí sintiendo el miedo. Pero mientras tanto, es bueno empezar a ver la vida cotidiana, algunos hábitos que tenemos, y empezar a ponerlos entre paréntesis y hacer ayuno, a abstenernos de alguno de ellos. Todo ese bombardeo de información permanente al que estamos sometidos casi de manera adormilada, porque si uno no pone atención en evitar esos estímulos, los estímulos esos ocurren inevitablemente, pantallas por todos lados, aún en los transportes públicos, en los lugares públicos. Sería así, o sea, en el nivel relativo, empezar a condicionar y a limitar el bombardeo de información indiscriminada que nos estimula y quedamos hechos pura reacción, y continuar con la práctica sostenida, perseverar, para poder ir haciendo surgir esa naturaleza de Buda que nos libere de ese estado de aflicción que es el miedo, como una contracara del egoísmo, ¿no? Porque uno siempre tiene miedo de lo que le pase a uno y a lo de uno. Querida Estela, qué alegría verte, me alegra mucho, gracias por tu intervención y para ayudarnos todos y todas. Has dado muchas pinceladas y claridades frente a lo conversado y te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por tu generosidad y también por hacer posible este espacio, porque gracias a ti también hay mucho de esto que está pasando aquí, ahí, desde el silencio y desde la práctica y desde tu generosidad haces posible que esto ocurra también, igual que Betty, que Ignacio y que Mariano y que todos los de la comunidad. Muchas gracias. Tú lo has mencionado muy bien, el camino de la realidad convencional es lo que tenemos, digamos. En este momento es lo que tenemos. ¿Qué tenemos en este momento? Pues esto. ¿Cómo empezamos a ayudarnos con esto que tenemos? ¿Cómo empezamos a generar anclajes en nuestra vida cotidiana que nos permitan ir avanzando a esa realidad última, ir avanzando hacia la profundización de nuestro interior? Sin embargo, ese camino debe ser un camino basado en la autocompasión, no en la autoflagelación, porque uno de los errores en el que podemos caer es, bueno, lo practico, entonces me autoflagelo. El camino debe ser transitado desde la autocompasión, por lo menos así me parece más transitable, más transitable. Ahora, ¿cómo aprovechamos las tecnologías de la mente nos fueron compartidas y cómo aprovechamos también, en el buen sentido de la palabra, lo que tenemos para empezar a generar esos anclajes, ¿no? Entonces, nuestro altar, nuestras cositas, el ayuno, son pistas que nos pueden ir ayudando para irnos dando mayor tiempo a nosotros y poder ir profundizando más en la comprensión de ese miedo original. ¿Dónde está ese miedo original? ¿Quién teme? ¿Quién teme realmente? ¿Quién puso ese miedo original allí? Hay un miedo original allí. ¿Y cómo ese miedo original alimenta los otros miedos?
y cómo eso quizás en algún momento nos llevó a la bola de nieve dentro de nuestra cotidianidad. Ahora, a diferencia de la era posmoderna, moderna, donde hay una promesa que no ha sido cumplida, el Buda nos pone una promesa evidenciable, verificable en la cotidianidad. Entonces ahí tenemos una puerta grande para explorar, para indagar y para darnos la posibilidad, por supuesto, de disfrutar ese camino. Hay dos maneras de hacer las cosas, a las buenas o a las buenas. No hay otra forma. Esas son las dos que yo conozco. Gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, venerable. Pues ahora sí que, si gusta usted nutrirnos con algo más, comentarnos algo más, está ahí, todo está condicionado, todo es condicionado, el miedo es condicionado porque nacemos sin miedo, nacemos sin apego, nacemos sin avidez y vamos creciendo y se nos van sumando todas estas estados mentales insanos. Muchísimas gracias, venerable. Esperamos tenerlo pronto con nuestro pequeño retiro, hacerlo un sábado. Toda la sangha está invitada formalmente a participar de él. Les estaremos dando la información ya muy, muy pronto para que se puedan ustedes sumar a esta mañana una jornada suave de 3 horas, máximo 4, para que estemos todos en conjunto practicando con Venerable Gom. Lo ya aprendí. La broma budista, yo iba a decir, la broma budista. No, es que a mí me habían dicho desde Capac que el retiro empezaba a las 4 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche, pero ya... ¡No se inscriben! Les va a dar miedo. Perdón, No, mentira. venerable, quedó ahí una pregunta que leí. Alguien preguntó si los miedos son hereditarios. Sí, Para aclarar este punto. Esa fue la pregunta que quedó, pero no había más tiempo para responderla. O sea, estaba esa pregunta, sí, en el chat estaba, que si los miedos son hereditarios, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Claro. Bueno, tiene un proceso, pero obviamente hay una transmisión. Así como se transmite el amor con pasión y todo está conectado, pues también se transmite la ira, el miedo. Sí. ¿Okay? Claro, un proceso Era solamente una broma allí budista, no era... Betty creo que se quedó pegada. Sí. Se quedó pegada. Ay, Dios mío. Betty. 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 Oh, y se nos fue Betty. Bueno. Se nos fue Betty. Se escucha, bueno. Bueno, agradecemos, Ignacio. Ok. Bueno, vamos a cerrar entonces. Sí, cerraremos sin Betty entonces. Yo cerramos entonces y los dos agradecemos de corazón, en nombre de Betty y Capac, la compañía que nos ha dado hoy y la nutrida charla de hoy acerca de nuestros miedos en esta sociedad que vivimos hoy en día y cómo hacer. Gracias, maestro. Nos dejó tarea, ¿no? Sí. Y gracias a todos por participar, Mariano, todos ustedes, Marina, que estás ahí también, agradecidos, los esperamos entonces, se nos fue el maestro ya, no, todavía lo tenemos aquí, y los esperamos para el próximo sábado, si Dios quiere, que tendremos un nuevo tema en nuestra sesión. Muchas gracias. El próximo